Muy buenas tardes. Iniciamos el simposio de obstetricia 5 del Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología con el tema Prevención del aborto inseguro. Tendremos tres magníficos exponentes quienes nos van a dar su experiencia personal o institucional sobre el tema. Pero recordemos que el aborto, se tiene conocimiento de que existe escrito en los textos médicos chinos, en el papiro de Evers, en los textos hipocráticos, de que esto se practicaba mucho antes de la era cristiana. Pero llegando a nuestra era, entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73 millones de abortos inducidos en condiciones de seguridad o sin ellas. 3 de cada 10 embarazos terminó en un aborto inducido. 6 de cada 10 cuando el embarazo no era deseado. De ellos, 1 de cada 3 o 4 se llevaron a cabo en condiciones muy riesgosas, con un costo anual de complicaciones muy alto, pero sobre todo que representó 5 a 13% de la mortalidad materna anual, teniendo en cuenta que casi todas ellas eran prevenibles. Dejo el micro a quien va a moderar este simposio, la doctora Eda Oviedo Sarmiento, quien es magíster en gerencia del Servicio de Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y actualmente tiene el cargo de vocal del Consejo Directivo. Por favor, doctora Eda Oviedo, tome la moderación. Muchas gracias, doctor José Pacheco. Muy buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento especial al comité organizador del Congreso Virtual Internacional de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por haberme asignado como moderadora de este importante simposio de obstetricia, prevención del aborto inseguro. Tenemos el honor, como lo ha dicho el doctor Pacheco, de tener a 3 prestigiosos colegas expositores a los que se les recuerda que tendrán un tiempo de 25 minutos para la presentación de sus respectivos temas. Minutos antes de cumplirse el tiempo asignado, se les indicará para cumplir los tiempos. Al final de las presentaciones se va a disponer de algunos minutos para responder preguntas y comentarios que los asistentes deseen realizar, para lo cual se les invita a escribir sus respectivas preguntas por la ventana de chat e indicar a qué expositor va dirigida. Iniciando con el simposio de obstetricia, prevención del aborto inseguro, el primer tema, manejo integral del aborto, estará a cargo del doctor Antonio Manibret Luna Figueroa. El doctor realizó el pre- y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor principal de la Universidad Nacional de San Marcos. Es director ejecutivo de investigación, docencia y atención de obstetricia y ginecología del Instituto Nacional Materno Perinatal. Con ustedes, el doctor Antonio Luna. Adelante, doctor. Todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este primer Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología y de nuestro Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología y el Congreso Peruano de Climaterio, por darme el privilegio de estar presente con ustedes y hablar sobre un tema relacionado con nuestra especialidad. En esta oportunidad voy a hablar sobre la atención integral del aborto incompleto en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que tiene una data más de 20 años aproximadamente, que ha cambiado mucho el manejo del aborto
incompleto en Perú. Bien, para recordar siempre que la carga en la mortalidad materna y las muertes maternas de nuestro país, la carga que arrastra el aborto llega en esta oportunidad al 2%, antes llegaba mucho más, sin considerar las secuelas, las complicaciones, la morbilidad del manejo o de todo lo relacionado con el aborto. Por definición sabemos que el aborto es la interrupción del embarazo antes de la semana 22. Podemos nosotros diferenciar en dos causas, el aborto espontáneo y el aborto inducido. El espontáneo es el que se presenta espontáneamente y el aborto inducido es el que nosotros no realizamos, ¿no?, mediante el empleo de alguna herramienta, alguna técnica, ya sea medicamentos o una intervención quirúrgica. El aborto secuencialmente podemos decir que el aborto inducido no puede ser inseguro o seguro, que es nuestra preocupación. El inseguro, porque se realiza en condiciones adversas para la madre, para la mujer en general, que le lleva a secuelas, a complicaciones, etcétera, y a un maltrato de la paciente. El aborto inducido seguro es un procedimiento médico o quirúrgico llevado a cabo por un profesional en condiciones seguras, y bajo estas condiciones las complicaciones son mínimas. En el Perú el aborto inducido seguro es el aborto terapéutico, de acuerdo a la ley, y nosotros sí, de acuerdo a nuestros modelos que trabajamos, podemos hablar del manejo del aborto incompleto. Bien, en el tratamiento del aborto incompleto tenemos algunas herramientas y algunas posibilidades para resolver. Entre ellas, la antigua, la técnica de la evacuación del herado uterino según herramientas clásicas, las cubetas. Uno es el herado uterino, el otro es el que sigue la aspiración endouterina por vacío, ya sea eléctrica o manual, la aspiración manual endouterina, y la tercera es medicamentosa con el uso del misoprostol. El paciente puede elegir básicamente si quiere quirúrgico o médico. El herado uterino es el que está en cuestión acá. Bien, antes de 1996, este era el flujo de nuestros pacientes en la emergencia de nuestro hospital. Fíjense que nosotros aproximadamente para 1996 atendíamos más o menos unos 30, 40 abortos incompletos al día. Entonces estos pacientes en primer lugar se hospitalizaban, entraban por emergencia, por consultorio, básicamente por emergencia, y primero pasaban por un tamizaje de emergencia, se hospitalizaba, se programaba para el día siguiente y pasaba para el grado uterino. Fíjense, el tiempo de estancia en esa fecha para una paciente que entraba para resolver un aborto incompleto llegaba de 72 horas a 96 horas, o sea, de 3 a 4 días para resolver este problema. A partir de 1996 empezamos a asimilar nuevas técnicas actualizadas en el manejo del aborto incompleto y sobre todo respetando y mejorando la calidad de atención y las condiciones humanas de la atención. Aquí desarrollamos toda una serie de capacitaciones, actualización de los manuales para ingresar a lo que ahora nosotros consideramos este nuevo modelo de atención desde esa fecha, que es el modelo de atención integral del aborto incompleto. Esta atención integral del aborto incompleto tiene 3 pilares básicos. Un pilar relacionado, eso se sostiene bajo 3 pilares. Uno relacionado a la clínica y a la técnica misma de manejo del aborto incompleto con la técnica de la aspiración manual endouterina, y acompañado de una fuerte orientación en el manejo del dolor y la superación del trauma por cual la mujer está pasando. Y el otro pilar es la provisión de anticoncepción post-AMEO. Estos 3 pilares sostienen la atención integral del aborto incompleto, en el manejo humano del aborto incompleto, disminuyendo todos los obstáculos, ¿no?, para que sea más rápida la atención.
Entonces, esto nosotros como llamamos la atención, un modelo de atención integral del aborto incompleto. Bien. Posteriormente a la asimilación de la atención integral de aborto incompleto, fíjese cómo ha cambiado la emergencia y cómo hemos resuelto este problema. Ya no es una atención donde que necesita hospitalización, sino se resuelve en el día y se ha pasado a ser una atención ambulatoria en la emergencia. El servicio de emergencia, diagnóstico, se confirma con ecografía si es necesario, tenemos el ecógrafo en el consultorio 24 horas al día, se prepara a la paciente, se realiza la aspiración y alta a la paciente unas 2 horas posterior al procedimiento. Fíjense, en 3 días pasó a un tiempo promedio de estancia hospitalaria de 4 horas. Esto implica cambios y disminución en el costo que implica para la propia paciente, para el hospital, ¿no? Y todo lo que es en general la disminución del trauma en la resolución de este problema para las madres, para las mujeres. Tenemos la sala de médicos del servicio de emergencia del instituto, y donde realizamos todos los procedimientos ambulatorios en el momento, ¿no? Y en primer lugar tenemos que hablar sobre las 3 técnicas que hemos propuesto. El legrado uterino donde usamos las legras, ya no usamos las legras en el manejo del aborto incompleto antes de 14 semanas. Esto está confinado al manejo del aborto incompleto después de la semana 12. La aspiración endouterina se aplica o se usa hasta la semana 12. Después de la semana 12 seguimos usando el legrado uterino con las legras y las curetas. La aspiración uterina, que es el segundo método, ¿no?, por el cual se extrae el contenido uterino utilizando una cánula, una bomba al vacío, ya sea eléctrica o una jeringa al vacío conectada a una cánula que aborda la cavidad uterina. La aspiración uterina. Tenemos la aspiración uterina eléctrica, ¿no?, y la aspiración manual endouterina, que es la técnica que nosotros queremos difundir y consolidar y extender en todos los servicios de emergencia. Utiliza un equipo portátil que no requiere del uso de electricidad, ¿no? La OMS recomienda su uso en el tratamiento del aborto incompleto. Y la tercera posibilidad que los pacientes pueden optar es el manejo médico del aborto incompleto con el uso del misoprostol. Tenemos el misoprostol que se usa por diferentes vías de administración, por vía oral, por vía sublingual, por vía vaginal, con sus respectivas dosis. Por ejemplo, si quiero usar el misoprostol por vía oral, tendría que usar de acuerdo al esquema propuesto por la Organización Mundial de la Salud y con resultados comprobados de 600 microgramos vía oral, dosis única. Entonces, la vía oral, si fuese vía sublingual, 400 microgramos vía sublingual, dosis única. Quisiera usar vía vaginal 200 microgramos cada 3 horas, hasta un total de 800 microgramos. Este es el modelo, la propuesta terapéutica de la OMS para la resolución del aborto incompleto con medicamentos, con el uso del misoprostol. Bien, aquí tenemos la efectividad del misoprostol. Si la paciente opta por un tratamiento médico, ¿no? Fíjese, en general, ya sea oral o sublingual, llega a un 94-95% de seguridad que haya terminado un aborto incompleto. El pequeño detalle o el gran detalle es de que la paciente no resuelve su problema en un día o 2 días, sino tiene que esperar hasta 14 días para que evacúe totalmente. Al final del 14º día recién uno puede evaluar cómo ha quedado la paciente.
La aspiración manual endouterina, aquí tenemos la eficacia de la aspiración manual endouterina, la eficacia llega casi al 90 y al 100% en los diferentes estudios realizados, ¿no? En diferentes semanas de gestación, 6 semanas, 8 semanas, 9 semanas. Acuérdense, no se olviden nunca, que el manejo del aborto incompleto por la aspiración manual endouterina solamente está limitado hasta la semana 12. Después de la semana 12, inevitablemente tenemos que realizar el legrado uterino con legras. La comparación de la aspiración manual endouterina y la dilatación con curetaje con legras, y vemos una comparación entre AMEU y legrado uterino. Fíjese, en AMEU no se necesita mucha capacitación, no requerimos quirófano, es ambulatorio, corta estancia, como estaba comentando, menor costo y efectivamente y largamente menor costo, tanto para la familia, para la mujer, como para la institución o el hospital. Se usa cánula de plástico, la dilatación es mínima, se usa analgesia local o anestesia o sedación mínima, ¿no? Si es por aspiración uterina, no así por raspado, que puede llevar a otro tipo de secuelas. El riesgo de perforación o otro tipo de complicaciones es menor que en el legrado, en la dilatación, en el curetaje, ¿no? La evacuación, las complicaciones, comparando AMEU versus dilatación y curetaje, la evacuación es más seguro que la evacuación es más segura por AMEU que por legrado uterino. El trauma cervical es mínimo, la perforación uterina también es menor y la hemorragia menor en la aspiración manual endouterina que en el legrado, ¿no? Las complicaciones de la aspiración manual endouterina versus comparando con el tratamiento médico, ¿no? Ustedes verán aquí en general las complicaciones son mucho menores en la aspiración manual endouterina que en el tratamiento médico, y esto porque en general no se evacúa totalmente en un momento determinado, sino tiene que esperar 15 días para que haga una evacuación completa. El sangrado y la hemorragia, que es la principal complicación, diríamos, en el tratamiento médico, se prolonga por 14 días. El riesgo de que termine en una anemia es mayor en el tratamiento médico. Entonces, la hemorragia es una diferencia muy amplia entre AMEU y tratamiento médico. De igual forma, el final que puede terminar en un aborto incompleto y finalmente terminar un aborto incompleto y finalmente una evacuación por aspiración manual endouterina, también esa posibilidad existe. La mujer que opta al tratamiento médico debe aceptar esa condición, que podría terminar finalmente en una aspiración manual endouterina. O sea, el sangrado, según la técnica que tenemos en dilatación y curetaje, AMEU y tratamiento médico, el sangrado, el volumen de la arteria sanguínea es mucho menor por aspiración manual endouterina. Estas son las cánulas que utilizamos nosotros en la aspiración manual endouterina, las cánulas ESGRE, ¿no? Hay uno más delgada, de 3 milímetros, desde 4 milímetros hasta 12 milímetros de diámetro. Esta cánula 4 y 3, más la estamos usando para biopsia de endometrio, ¿no? Y a las cánulas acompañamos o podemos utilizar los dilatadores. Los dilatadores nos ayudan como guías, en primer lugar como histerómetros, y en segundo lugar, si
si el canal cervical está dilatado o no, ¿no? Y generalmente la relación entre cánula y dilatador, si digamos yo voy a usar una cánula de 6 milímetros, tengo que llegar a una dilatación de 7 milímetros, un milímetro más que la cánula que voy a utilizar, y así sucesivamente, ¿no? La jeringa al vacío que utilizamos en la aspiración manual intrauterina, la jeringa de aspiración y pasto, ¿no? Aplicamos o desarrollamos la técnica de no tocar con 12 pasos secuenciales que vamos a tratar a continuación. Primero, solicitamos a la paciente a que evacúe la vejiga. Segundo, trasladamos a la paciente a la sala de aspiración, a la sala de MEU en la emergencia del hospital. Tercero, apoyamos a la paciente para que pase a la camilla ginecológica. No es toda la secuencia del procedimiento. Acá es importante las medidas de bioseguridad y asepsia y antisepsia, el lavado de manos, ¿no? La barrera protectora, el uso de guantes, etcétera, ¿no? Acá, antes de iniciar el procedimiento, es clave la realización del examen bimanual para poder ver la orientación del útero y identificar también si el cuello está permeable o no, ¿no? Pero básicamente es para ver la orientación del útero, el tamaño del útero y si encontramos algún otro tipo de patologías como tumores inclusive para descartar tumores anexiales, signos de inflamación pélvica, etc. Pero es clave que nosotros hagamos esta palpación bimanual, y eso en todos los exámenes ginecológicos que recomendamos siempre es importante la palpación bimanual. Con esto vamos a orientar la aplicación de la cánula y de los dilatadores, ¿no? Investimos en nuestro campo quirúrgico, colocamos el equipo en la mesa de Mayo. Como verán ustedes, aquí hay un espacio en el ángulo superior izquierdo de la mesa de Mayo, que es lo que llamamos nosotros la segunda técnica de no tocar, el área absolutamente rígida donde están las cánulas y los dilatadores. Es todo el material que va a llegar a la cavidad uterina. Al costado está todo el material para la asepsia y antisepsia, inclusive la pinza de cuello uterino para traccionar el cuello, y todas las pinzas para la asepsia y antisepsia, el espéculo, y la jeringa para la aplicación de la analgesia, de la anestesia local para cervical, ¿no? Y está completamente vestida la mesa puesta. En el lado derecho tenemos ahí todo lo que es la zona semi-rígida, y en el lado izquierdo tenemos la zona absolutamente rígida de todo el material que va a llegar a la cavidad uterina. Bien, el apoyo técnico es parte de la atención integral del aborto incompleto. El apoyo emocional es clave, porque con el apoyo emocional permitimos la colaboración de la paciente, controlamos o manejamos mejor el dolor, ¿no? Y llegamos a una mayor satisfacción de la usuaria en el servicio que le estamos brindando. Entonces, esta parte es muy importante, el apoyo emocional durante el procedimiento, ¿no? Colocamos, acá tenemos la secuencia ya del propio procedimiento, la colocación del espectro, ¿no? La asepsia y antisepsia de todo el canal vaginal y del cuello uterino, ¿no? El bloqueo paracervical, nosotros recomendamos primero traccionar el cuello uterino con la pinza de cuello, ¿no? Y luego el bloqueo paracervical. El bloqueo paracervical, el que nosotros recomendamos, porque puede ser intracervical, paracervical profunda o paracervical poco profunda o paracervical profunda. Nosotros recomendamos la paracervical profunda, que se aplica en la reflexión cérvico-vaginal del fondo uterino de ambos costados, con una penetración de la aguja de 3 centímetros. Eso tenemos en la jeringa el extensor, que nos ayuda a un abordaje más sencillo de esta zona. Entonces, acuérdense que por ahí está pasando el nervio pudendo cerca a las espinas ciáticas. Entonces, ahí llegamos a bloquear más intensamente esta zona, ¿no? Y como es un tejido laxo, es de mejor penetración y tenemos menos riesgo de comprometer el vaso sanguíneo.
Aquí tenemos, este es el modelo, este es el esquema que utilizamos en el bloqueo paracervical con una aguja 22 por 1.5. Acá utilizamos lidocaína 2%, 10 centímetros cúbicos con 1 centímetro cúbico de bicarbonato, ¿no? Como estoy comentando aquí, la profundidad, ¿no? El pliegue cérvico vaginal, 3 centímetros de profundidad, 5 centímetros en cada zona, más o menos entre 5 y 7 segundos manecillas del reloj. Una aplicación lenta siempre, vigilando que no hayamos tocado vasos. La analgesia podemos complementar con analgesia y sedación, o solamente analgesia y sedación. Esto no es una rutina, podríamos complementar, pero con mucho cuidado. Aquí sí podemos recomendar inclusive la presencia del anestesiólogo. En los últimos años en el hospital tenemos un anestesiólogo permanente que está haciendo el manejo más completo del dolor, ¿no? Aunque no es necesario siempre, porque esto puede limitar la accesibilidad de la atención, pero se puede usar fentanilo o midazolam, respetando y cuidando los posibles efectos secundarios, ¿no? Aquí tenemos la selección de la cánula, 4 a 6 centímetros para 4 a 6 semanas de fecha última regla, una cánula de 4 a 7 milímetros. Les estaba comentando a ustedes que siempre usamos 1 milímetro más una fecha última regla. Si tenemos 9 semanas, tenemos que usar la cánula 10 milímetros, y tenemos que utilizar un dilatador también un poco mayor, 1 milímetro más. Para la biopsia del endometrio tenemos la cánula de 3 milímetros o de 4 milímetros, ¿no? Podemos utilizar 2 horas antes del procedimiento soportor para que ayude en la dilatación y en la permeabilidad del cuello uterino. 400 microgramos de sublingual 2 horas antes del procedimiento. Tenemos ya que con el dilatador de Denningston, vemos o verificamos la dilatación del cuello uterino, si está permeable o no, y tenemos la tracción del cuello uterino, ¿no? La dilatación del cuello uterino con los dilatadores de Denningston, ¿no? Insertamos la cánula según el tiempo de gestación, como estaba comentando, ¿no? Hay que asegurar de que la cánula, traccionando bien el cuello, hay que tener mucho cuidado con úteros anteversos flexos forzados o retroversos flexos muy forzados. Hay que tener, porque podemos estar solamente en el cuello uterino, hay que tener total seguridad de que la cánula haya llegado al fondo uterino, y eso tiene que ver mucho con la medida del útero y la medida del fondo uterino. Entonces, llegando al fondo uterino, recién procedemos a la conexión de la cánula con la jeringa de aspiración, fijando la cánula, y comenzamos a aspirar el contenido, ¿no? Rotando según la manecilla del reloj, sin salir del fondo uterino, ojo, sin salir del fondo uterino, empezamos a rotar, ¿no? Hasta evacuar totalmente el contenido endouterino. Y así que nosotros tengamos plena convicción de los signos que estemos frente a un útero que está totalmente evacuado. ¿Qué signos tenemos para esto, para verificar esto? Primero, empieza a salir burbujas rosadas. Sentimos una superficie áspera, tenemos un útero que se contrae, el útero se contrae en torno a la cánula, aumentan con los cólicos uterinos y se produce una reducción drástica del tamaño de la cavidad uterina. Estos son signos de la evacuación completa, de una evacuación completa. Sabemos que ya el útero está totalmente limpio, ¿no? Para finalizar el procedimiento, retiramos en primer lugar, fijando la cánula, retiramos la jeringa y luego suavemente retiramos la cánula. Primero la jeringa y luego la cánula, ¿no? Retiramos el tentáculo del cuello uterino y observamos el sangrado. El sangrado debe ser mínimo. Totalmente mínimo. ¿Ya?
Realmente este paso es muy importante, revisamos el contenido y debemos estar seguros de que haya tejido coriónico, tejido del embarazo, porque podemos haber evacuado solamente coágulos y no el embarazo. Estar seguros de que hemos evacuado completamente, revisamos el tejido, ¿no? Revisamos el tejido, fíjense cómo, y estamos seguros de que hay tejido coriónico. Entonces, en ese caso sí, estamos convencidos de que hemos realizado. Muy bien. Las complicaciones más frecuentes de la aspiración manual intrauterina son evacuación incompleta, ¿no? Básicamente, desgarro del colo uterino, embarazo ectópico. La prevención y disminución de las complicaciones acá es muy importante para la prevención de las complicaciones de un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, respetando los protocolos, consideramos la probabilidad de las complicaciones y la información a la paciente y su acompañante, ¿no? Y tenemos los resultados desde que hemos empezado, ha ido bajando este último año por la pandemia, pero también ha ido disminuyendo porque hemos empezado una capacitación a nivel nacional del procedimiento, ¿no? La atención, el tercer pilar, que es la anticoncepción, es muy importante. Todas las mujeres deben ir con un método anticonceptivo. Nosotros propendemos los métodos anticonceptivos de larga duración y, de acuerdo a las referencias, la mujer ahora está aceptando el implante subterráneo. El método anticonceptivo por atención del aborto incompleto ambulatorio, aquí tenemos nuevamente la curva, ¿no? Siempre deben salir con un método anticonceptivo, como reitero nuevamente, de acuerdo a sus preferencias. Finalmente, para concluir, debemos decir que la atención integral del aborto incompleto, que considera el manejo ambulatorio con orientación, consejería, aspiración endouterina y analgesia local o anestesia endovenosa, ¿no? Y anticoncepción por aborto, disminuye el riesgo de morbilidad y mortalidad en las mujeres drásticamente. Disminuye el riesgo, disminuye el trauma, disminuye las complicaciones y disminuye el costo económico tanto para la familia como para la mujer. La aspiración manual endouterina es un procedimiento que puede tener complicaciones, cierto, pero debemos tener presente en el procedimiento que realizamos para que podamos resolver oportunamente, ¿no? Las complicaciones son infrecuentes, son raras, pero pueden presentarse y debemos conocer definitivamente. En nuestro hospital realizamos los abortos incompletos hasta la semana 12 con la aspiración manual endouterina desde 1996 y hemos también contribuido a una capacitación nacional, de tal forma que los servicios de emergencia de los centros obstétricos tengan también un servicio de atención ambulatoria del aborto incompleto de acuerdo a la atención integral de este mismo. Esperando preguntas o algún tipo de aporte, termino la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luna, por su exposición. El segundo tema, uso de mifepristona en la atención del aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Está a cargo del doctor Enrique Guevara Ríos. Él es secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, director del Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, coordinador Proyecto FIGO-SPOC, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Con ustedes, el doctor Enrique Guevara. Adelante, doctor. Buenas tardes. En primer lugar, mis palabras vayan en agradecimiento al comité organizador del 23º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología, Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología y del 14º Congreso Peruano de Climaterio. Yo voy a hablar sobre el uso de mifepristona en la atención del aborto terapéutico en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el marco del Simposio de Obstetricia Prevención del Aborto Inseguro.
En primer lugar, declaro no tener ningún conflicto de intereses ni tener un interés financiero en ningún producto o servicio relacionado con mi presentación. Haré una pequeña introducción, hablaremos sobre la mifepristona, experiencia del uso de la mifepristona en el Instituto Nacional Materno-Perinatal y finalmente las conclusiones. Hay que recordar que el problema del aborto es un problema muy grande, es un problema de salud pública muy grande. Fíjense, la OMS y el Alan Guttmacher dice que entre el 2010 y el 2014 se produjeron 25 millones de abortos peligrosos. Eso es una cifra altísima. Y la mayoría de abortos peligrosos, miren, el 97%, o sea, casi el 100%, se ha producido en países en desarrollo como África, Asia y lamentablemente en América Latina, donde estamos nosotros. En el Perú, el aborto terapéutico, que es la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas de gestación con el consentimiento de la mujer cuando es el único medio para salvar su vida o para evitar en su salud un mal grave y permanente, es lo que vendría a ser el aborto seguro. Pero muchas mujeres desconocen en la actualidad que el aborto seguro es un derecho de ellas. Este procedimiento de aborto terapéutico ya está normado por el Ministerio de Salud con una guía técnica nacional que está aprobada desde el 27 de junio del 2014 y además dice que es una interrupción voluntaria, o sea que la mujer lo tiene que solicitar cuando está en riesgo su vida o su salud. Ese es el aborto terapéutico y eso es lo que la Organización Mundial de Salud conoce como el aborto seguro, es decir, aquel que se hace en el marco de la ley, con toda la tecnología y con toda la seguridad y con profesionales capacitados. Dentro de este marco de la interrupción terapéutica del embarazo o aborto terapéutico apareció una antiprogestina que se llama la mifepristona y apareció en la década del 80. Esto hizo posible desarrollar métodos no quirúrgicos efectivos para la interrupción del embarazo. Entonces es importante el rol que cumple este medicamento justamente para apoyar la decisión de una mujer cuando está en riesgo su vida o su salud y ella desea interrumpir el embarazo. Puede usar la mifepristona. La Organización Mundial de la Salud aprobó la mifepristona como el misoprostol justamente para la interrupción del embarazo temprano al incluirlos en la lista de medicamentos esenciales en el 2005. Sin embargo, se precisan muchos más esfuerzos, especialmente en las regiones de desarrollo, para garantizar este acceso no solamente a los anticonceptivos, sino también al aborto seguro. Entonces, es importante decir que la mifepristona es un fármaco que es una antiprogesterona, que bloquea, por lo tanto, los receptores de la progesterona, una hormona básica en el establecimiento del embarazo. La mifepristona fue descubierta en el año 80 por el laboratorio que inició su desarrollo, que fue Russell UCLA, por eso vienen las iniciales, el RU. El primer ensayo clínico se llevó a cabo en Ginebra en el 82 y su uso fue aprobado finalmente en Francia, que fue el primer país en aprobarlo en el año 88. Fue aprobado por la FDA de Estados Unidos en septiembre del 2000 para usarlo como método abortivo. Este laboratorio Russell UCLA cedió todos sus derechos ya hace años a favor de Hesch, del otro laboratorio, y en 1994 Hesch cede su patente en Estados Unidos a una organización sin ánimo de lucro denominada Population Council, que se encargaría de su registro y distribución del producto en Estados Unidos. Además, en el año 97, Hesch decidió ceder sus patentes y sus stocks a una compañía creada por unos científicos que diseñaron y ensayaron el producto en Francia, el doctor Edward Sakis. Desde entonces, la compañía Excelgin, de excelencia ginecológica, está llevando a cabo los registros en todos los países, excepto en Estados Unidos, para que se use esto justamente para la interrupción terapéutica del embarazo. Acá ustedes ven como en el año 80 se empezó a sintetizar la mifepristona, en el año 82 primeros estudios, su registro en Francia en el año 88, en el 2000
civil aprobado por la FDA, y esto es la sentencia en Colombia de 355 que permite el aborto justamente a solicitud de la mujer. La mifepristona, como ustedes ven en este cuadro, ha sido aprobado desde el año 88, pero a través de todos los años se sigue aprobando. Miren, acá ya ha sido aprobado en México, en Colombia, en Uruguay, en diferentes países del mundo. Sin embargo, en Perú todavía no ha sido aprobado. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Esta mifepristona o RU486, ¿no? Es un derivado de una norepinefrina. Como dije anteriormente, es una antiprogesterona. Tiene un anillo en C11 y una cadena lateral en C17. Si se une al receptor de la progesterona, entonces va a bloquear la acción de la progesterona, lo cual incrementa las prostaglandinas endógenas, incrementa la contractilidad uterina y la sensibilidad a las prostaglandinas. Por lo tanto, hace que se separe el adhesivo hidrofolato y el cervix se reblandece y se dilata. Acá vemos su estructura molecular de la mifepristona. Miren, deriva de la norepinefrina y de la progesterona, y alcanza en su farmacocinética niveles séricos máximos en 2 horas. Tiene la misma farmacocinética para todas las dosis de 100 miligramos o más, que es algo que se descubrió después, porque se usaba dosis muy altas hasta que se encontró que la dosis de 200 miligramos era la dosis estándar. Entonces, por eso decimos que la concentración sérica total es igual durante las primeras 72 horas para dosis o de 200 como de 600, o sea, dar más dosis no resuelve nada. 200 miligramos. Se usa puede usarse también como un anticonceptivo de emergencia con dosis de 25 a 50 miligramos. Es tan efectivo como el dispositivo intrauterino del levonorgestrel en la anticoncepción oral de emergencia, y en la China y Rusia se usa como anticonceptivo oral de emergencia de referencia. Miren, cuando se produce un embarazo, la progesterona lo que hace es promover la secreción de HCG, la persistencia del cuerpo lúteo, sostiene el endometrio secretor, inhibe la contractilidad uterina, afirma el cervix inhibiendo la dilatación. Todo eso es por la secreción de la progesterona. Entonces, por eso es que continúa con el embarazo. Pero si uno le da mifepristona a una mujer, lo que va a hacer es que, en primer lugar, va a empezar a haber desprendimiento del endometrio. En segundo lugar, se desprende el embrión. En tercer lugar, va a haber descenso del HCG. En cuarto lugar, se atrofia más rápidamente el cuerpo lúteo. Por lo tanto, se produce un descenso de la progesterona, se desprende el endometrio, aumenta la contractilidad uterina, se ablanda y empieza a dilatar el cuello, y finalmente termina con la expulsión del endometrio. Entonces, miren, recuerden, hace todo lo contrario a lo que hace la progesterona. En el régimen francés original, cuando empezó a usarse este medicamento, se daba mifepristona de 600 miligramos y más o menos a las 48 horas se daba misoprostol 400 microgramos, y se hacía un seguimiento a los 15 días, y generalmente el resultado era bastante bueno. Pero se han tenido que hacer muchas pruebas. Primero se trabajó en interrupción de embarazos antes de los 49 días, ¿no? Y se veía que tenía la misma efectividad tanto cuando era menor de 49 días como cuando tenía entre 50 y 63 días. Fíjense, qué interesante, tenía el mismo efecto. Después se decía, ¿cuánto se debía dar? Si yo daba mifepristona, pero ¿cuánto de misoprostol debo dar? Porque el misoprostol es el que produce la contracción, el ablandamiento del cuello y expulsa el producto. Y inicialmente se daba 400 microgramos vaginal u 800 microgramos sublingual. Fíjense, con 800 microgramos sublingual había una alta tasa de aborto completo, 94.5%. Y igual, ¿cuál fue la mejor vía? Hicieron una comparación de 800 microgramos con 800 y casi no había diferencias, ¿no? Pero sí había un poco de diferencia en la continuación del embarazo cuando era por vía vaginal. Entonces al final se decidió que probablemente la vía sublingual era la mejor. Después también se estudió mucho cuál debería ser el intervalo. ¿Es mejor un intervalo de 48 horas o un intervalo de 6 horas? Y como
como ustedes pueden ver en este cuadro, cuando se hacía primero se daba a las 24 horas 91% de éxito. Eso quiere decir, le daba mifepristona y a las 24 horas misoprostol, 91% de éxito, pero si se daba a las 48 horas, miren, 98% de éxito. Que a diferencia de si se daba a las 6 u 8 horas, no era tan bueno el efecto. Entonces, regímenes comunes que se han utilizado inicialmente era dar 600 miligramos de mifepristona y seguido 400 miligramos de misoprostol, hasta que finalmente la Organización Mundial de la Salud dijo que hasta antes de los 63 días, o sea, hasta antes de las 10 semanas, 9 semanas, uno podría hacer una interrupción dando 200 miligramos de mifepristone y luego agregando 800 microgramos de misoprostol vaginal, que luego, a partir de las 48 horas, que luego lo cambiaron a la vía sublingual o a la vía oral, ¿no? Porque acá vieron justamente que con la vía sublingual tenían un poquito más de éxito que con la misoprostol por vía vaginal. Entonces quedó así, mifepristona 200 miligramos y misoprostol 800 microgramos a las 24 horas por vía sublingual, y ustedes están viendo una efectividad muy alta, de más del 90%. ¿Qué efectos farmacológicos? Los efectos farmacológicos en realidad son debidos al uso del misoprostol, como es el sangrado, el dolor, náuseas, vómitos, diarreas, escalofríos, fiebre, cefalea, que es lo que usualmente da el misoprostol. Hay, por ejemplo, en realidad los porcentajes son muy bajos de hemorragia, que se llega a necesidad de una transfusión 0.1, hemorragia de aspiración 1.4, infección es mucho menos, sepsis podrían haber algunos casos, y lo que sí se habla es de la teratogenicidad, que se dice que puede ser teratogénico en animales a dosis elevadas o no teratogénico en animales a dosis clínicas. Han sido descritos 6 casos, 5 neonatos normales, 1 con sirenomegalia y paladar hendido. 40 casos reportados en Europa de 620.000, 13 neonatos normales, 7 abortos sin anormales y 20 efectos pero no descritos. O sea que hay que tener mucho cuidado si se va a usar este medicamento, esta mifepristona. No hay datos sobre el mifepristona en la lactancia, pero se excreta en la leche materna, y en las dosis que se da de 200 miligramos las cantidades son indetectables. En conclusión, se puede usar. Entonces, en conclusión, la mifepristona con misoprostol es un procedimiento altamente seguro y eficaz, sencillo de aplicar tanto por parte del proveedor como de la misma paciente. Lo puede usar si lo usa antes de las 9 semanas en su domicilio, y va a ser como si fuera una menstruación. Si se usa después de las 9 semanas, entonces sí tiene que estar de todas maneras hospitalizada la paciente. Es importante dar una información completa y clara para la efectividad del proceso y la satisfacción de la paciente. ¿Cuál es el protocolo de mifepristona en aborto terapéutico? En primer lugar, tenemos que decir que se está contraindicado cuando lógicamente hay sospecha de un embarazo ectópico o masa anexial, cuando hay alergia, coagulopatías, porfiria o falla suprarrenal crónica, que como ustedes ven son cosas extremadamente raras. ¿Cuál es el protocolo a seguir? En lugares donde está disponible y registrada la mifepristona se administra 200 miligramos por vía oral y a las 24 horas misoprostol 800 microgramos vía sublingual. Estos son 4 tabletas de misoprostol de 200 microgramos cada uno. Si hay mucho dolor, se puede utilizar 400 miligramos de ibuprofeno cada 3 horas. Ahí faltó colocar el ibuprofeno, hasta un máximo de 6 tabletas en un día. Efectos secundarios, ya lo hemos mencionado: las náuseas, escalofríos, dolor de cabeza, vómito, fiebre y diarrea, que son efectos secundarios del misoprostol. Complicaciones muy raras, hemorragia, infección y alergia. ¿Qué hemos hecho nosotros? En el Instituto Nacional Materno Perinatal, con el apoyo de FIGO, de Pathfinder International, y en el marco del proyecto del SPOC FIGO sobre advocacy en aborto terapéutico, se pudo llevar a cabo este estudio de mifepristona y misoprostol en aborto terapéutico, en un estudio multicéntrico que se hizo en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 30 pacientes en que se usó mifepristona con misoprostol y 30 pacientes que fueron estudiados solamente con misoprostol en el Hospital Regional de Loreto, Hospital Regional de Pucallpa y Hospital Santa Rosa de Piura. Entonces, esto fue entre el 2018 y el 2019. Ustedes ven todo el número de casos que se utilizó. Los dos grupos son bastante similares: 30 mujeres en el grupo de mifepristona más misoprostol y solo misoprostol 30, ¿no? Grado de instrucción, casi no ha habido ninguna variación, con controles prenatales,
y la paridad tampoco no hubo mayor diferencia significativa. ¿Qué diagnóstico por el cual se realizó el aborto terapéutico? Entonces, básicamente la mayoría de casos ha sido porque estaba en riesgo la salud de la mujer y detrás de ello estaba la salud física y mental por tener un feto con malformaciones incompatibles con la vida. Pero también hubo casos de insuficiencia cardíaca congestiva, lupus eritematoso, un cáncer, una hiperemia vida refractaria. ¿Y cuáles fueron los resultados? Miren, que cuando se usó mifepristona más misoprostol, en el 100% de los casos hubo la exclusión del producto y cuando se hubo el misoprostol, 83%, que hizo una diferencia significativa. La expulsión de la placenta también fue mayor, en 96.7% que solo misoprostol, y presencia de restos endouterinos muy bajo en el uso de mifepristona, misoprostol y solo misoprostol 33%. Tiempo de expulsión media 4.5 horas. Miren, mifepristona, misoprostol. Esto ha aportado mucho. Cuando solamente se usa misoprostol son más de 7 horas, a veces 8 y a veces son 10 horas. Así que hay muchas ventajas de misoprostol. Efectos secundarios, solamente básicamente el dolor pélvico por las contracciones, náuseas, fiebre y sangrado moderado severo en un grupo de mifepristona fue observado solamente en un caso, mientras que en el uso de misoprostol solo 6 casos. Conclusiones. Se puede concluir en base a los resultados del manejo médico del aborto terapéutico que existen diferencias a favor del uso de mifepristona con misoprostol en comparación al uso de misoprostol solo. Si bien la tasa de expulsión del feto de la placenta no es mayor con el uso de mifepristona con misoprostol en comparación con misoprostol solo, hay un error. El tiempo de expulsión del feto, número de dosis de tratamiento y de restos endouterinos es menor en el grupo de tratamiento de mifepristona con misoprostol en comparación con el grupo de misoprostol solo. En el grupo de mifepristona y misoprostol se presentaron menores efectos secundarios y reacciones adversas. Se requieren lógicamente más estudios que permiten inferir estos resultados en muestras más grandes, comparando centros del mismo nivel de atención donde se realiza el manejo de aborto terapéutico. Yo les agradezco mucho por su atención. Este trabajo que se hizo fue gracias al apoyo que tuvimos de la Federación Internacional de Ginecobstetricia y quien además se nos apoyó para poder hacer la publicación que está al alcance de todos ustedes y lo pueden obtener, está también en la página web donde ustedes pueden obtener este estudio y espero que más adelante esta mifepristona también pueda ser utilizada en todos los hospitales del país. Muchísimas gracias por su atención y estaré atentos a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Guevara, por su exposición. El tercer tema, rol de la anticoncepción para prevenir el aborto inseguro, a cargo del doctor Eduardo Cáceres Chu. Él es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es miembro fundador y paz presidente de la Sociedad Peruana del Climaterio, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Anticoncepción, miembro activo de FIGO y FLASOC, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva para Iberoamérica por la Universidad Alcalá de Henares. Doctor Eduardo Cáceres, por favor, adelante. Distinguidos colegas, con la finalidad de hacer una mejor presentación, ya que este tema reviste singular importancia, me ha parecido pertinente iniciar esta presentación con 3 interrogantes. La primera de ellas tiene que ver con la responsabilidad de nosotros, los ginecólogos, en relación a este tema. Nuestra finalidad es velar por la salud femenina en todas las etapas. Y si nos centramos en la etapa reproductiva, nosotros somos los proveedores de los servicios de salud sexual y reproductiva, y el instrumento que utilizamos es la anticoncepción. La segunda interrogante es ¿cuándo existe una posibilidad de embarazo? Obviamente, mientras haya relaciones sexuales sin el uso adecuado de métodos anticonceptivos, y considerando esto desde la adolescencia hasta la perimenopausia.
La tercera interrogante es en qué circunstancias usar métodos anticonceptivos. Para la prevención, por supuesto, del embarazo no esperado o no deseado, y esto se da en dos circunstancias especiales: sin relación con evento obstétrico o después de un evento obstétrico, es decir, sea en el post-aborto o en el post-parto. Recordemos aspectos en relación al retorno a la fertilidad luego de un embarazo. En el posparto, si no hay amamantamiento, esto se da en 4 semanas. Si la lactancia es plena, se da en 6 meses o más. Y en el posaborto hay retorno de fertilidad en 2 semanas. Las recomendaciones que solemos dar después de un embarazo las tenemos a la vista. Luego de un aborto, sugerimos evitar un embarazo durante por lo menos 6 meses. Luego de un parto, el intervalo entre hijos debería ser por lo menos de 3 años. En relación a lo que es la capacitación de nosotros, debemos hacerlo en forma permanente, ya que necesitamos desarrollar aptitudes de comunicación, poder decir cuándo estamos razonablemente seguros que una mujer no está embarazada, y podemos ayudar así a decisiones informadas, gracias a que debemos conocer las características de todos los métodos anticonceptivos y poder hacer, llegado el momento, una información breve, clara y concisa. Llegado el momento, también tenemos que evaluar los objetivos reproductivos, determinar las necesidades anticonceptivas a corto y largo plazo, recordar que hay disponibilidad de la anticoncepción oral de emergencia y el uso del condón cuando hay el riesgo de las llamadas infecciones de transmisión sexual. Igualmente, el aspecto del asesoramiento de compañeros y parejas tiene un campo especial en relación a que cuando asesoramos bien a los compañeros sexuales, hay mayor acceso en el momento de las decisiones anticonceptivas. El apoyo de la pareja es factor importante para que las pacientes usen anticoncepción, e inclusive esto puede aumentar la toma de conciencia acerca del uso de la vasectomía y los condones. Abordemos la anticoncepción posaborto. El uso de los métodos anticonceptivos puede reducir perfectamente las muertes debidas al aborto. Aquí vemos en relación a todo el mundo, al Asia y al África. En cuanto a abortos por año en condiciones de riesgo y el riesgo de muerte por aborto. Tomemos por ejemplo en el mundo. Hay 20 millones de abortos por año. En Asia más de 9 millones y en África más de 3 millones. El riesgo de muerte por aborto en todo el mundo es de 1 en 300. En Asia 1 en 250 y en el África 1 en 150. El aborto, sea inducido o espontáneo y haya o no complicaciones, va a determinar que las necesidades anticonceptivas puedan diferir. Recordando que el retorno a la fertilidad luego de un aborto es rápido, la opción elegida debe iniciarse lo más pronto posible. ¿Cuál es el momento para ofrecer información sobre métodos anticonceptivos en un post-aborto? La intención es hacerlo antes del procedimiento quirúrgico, después del procedimiento quirúrgico y, en caso de complicaciones, durante el tratamiento que instalamos. Es necesario que haya integración de servicios. Cualquier establecimiento en el cual el ginecólogo trabaje, sea hospital o clínica, debe tener un lugar privado para el asesoramiento, igualmente para el suministro de métodos y además un lugar para el almacenamiento de los insumos. Toquemos a las opciones posaborto. Las hay temporales y definitivas. Las temporales son no hormonales y también hormonales. Y las definitivas tenemos a la ligadura de trompas y a la vasectomía. Por ejemplo, no hormonales en el posaborto, los métodos de barrera, es decir, condón, femicidas, diafragma, y los denominados comportamentales, aquel método conocido como el del collar y el método de los
primeros 2 días y además el dispositivo intrauterino de cobre. Esta opción se conoce como DIU posaborto y consiste en colocar la T de cobre 380A en el quirófano en el momento de la intervención quirúrgica, sea utilizando el insertador o sea utilizando pinzas de anillo. En cuanto a las opciones hormonales posaborto, recordemos a la píldora, la minipíldora, los inyectables, sea de solo progestina o combinados, el dispositivo intrauterino hormonal, los implantes subdérmicos, el parche transdérmico y el anillo vaginal. Si el aborto es sin complicaciones, sea de primero o segundo trimestre, y tenemos opciones, tenemos que iniciar el uso inmediatamente, excepto en el caso del diafragma, para lo cual hay que esperar de 4 a 6 semanas. Si se trata de un aborto con complicaciones, es decir, que haya de por medio una infección, un traumatismo genital, que hay una hemorragia y quizás también anemia grave, la conducta va a significar instaurar la terapia adecuada y posponer métodos que puedan afectar la salud de la dama. Si abordamos anticoncepción postparto, recordemos la importancia de la lactancia materna. No hay que interrumpirla para iniciar el método, por lo tanto, el método que se elija no debe afectar la producción de la leche. Las opciones las tenemos temporales, que pueden ser no hormonales u hormonales, y las definitivas, que son la ligadura de trompas y la vasectomía. Dentro de los no hormonales, el método conocido como MELA, los métodos de barrera y el dispositivo intrauterino. El MELA, recordando, es lactancia exclusiva, amenorrea durante un lapso de 6 meses, brinda una eficacia anticonceptiva del 99%. Los métodos de barrera como opciones, condón, espermicidas o diafragma. En caso de mujeres VIH positivas, el uso correcto y sistemático de condones es lo indicado, y además promover el uso del doble método, es decir, usar un método de rutina y agregarle también los condones. Esto reduce no solo el riesgo de embarazo, sino también la transmisión del virus hacia el producto. Recordemos al DIU postparto. Es una opción anticonceptiva destinada a aquellas mujeres que solamente acuden a los hospitales por un embarazo. Esto ha sido hecho con la finalidad de asegurar la cobertura anticonceptiva. Esto se difunde durante el control prenatal y debe reunirse ciertos criterios de inclusión. ¿En qué consiste este DIU postparto? Simplemente en insertar una T de cobre 380A en la cavidad uterina, luego de producido el parto. Tiene 3 opciones: postplacenta inmediato, puerperio antes del alta y transcesárea. La denominada postplacenta inmediata es dentro de los 10 minutos luego del alumbramiento. Eso se debe hacer en el mismo ambiente de la sala de partos o sala de exclusivo. Las opciones para efectuarlo son con la mano o con una pinza larga, sea de Perster de 25 centímetros de longitud o de Kelly de 32 centímetros. En la opción denominada puerperio antes del alta, se puede usar 24 hasta 48 horas de producido el parto. Se pasa a la paciente a la región del tópico, se usa una camilla ginecológica, un espéculo bivalvo y 2 pinzas de Perster, una para el labio anterior y otra para hacer la inserción del dispositivo. En la opción denominada DIU transcesárea, la cesárea puede ser hecha por emergencia o electiva. Se usa la mano o la pinza. Importante saber orientar bien las guías del dispositivo y cerrar el útero de acuerdo a la rutina de cada cirujano, pero con sumo cuidado. Por tanto, el DIU postparto requiere de normas de bioseguridad, criterios de selección, delicadeza y capacitación. ¿Cuáles son los criterios de selección en DIU postparto? El parto puede ser normal o puede ser instrumentado, sea con forceps o con ventosa. No debe haber signos de infección, ni presencia de miomas grandes, ni anormalidades uterinas. Los controles, al mes de hecho el procedimiento, se cita a la paciente con la intención de recortar las guías y se le sigue hasta un año.
La capacitación en el posparto es fundamental. La tasa de expulsión se va a reducir con la capacitación y con el uso correcto de la técnica. En postplacenta, lo ideal es utilizar la mano y en puerperio antes del alta la pinza. Es una opción tipo costo efectivo porque se aprovecha el momento de la presencia de la dama en el hospital para colocar hasta el método anticonceptivo. Las hormonales en el posparto pueden ser combinadas, o sea, la píldora, el inyectable mensual, el parche transdérmico, el anillo vaginal y las opciones de solo progestina como la minipíldora, el inyectable trimestral, el implante subdérmico y el DIU hormonal. Y abordando a la ligadura de trompas, en el posparto puede ser por minilab, abordaje bajo anestesia peridural o local más pseudoanalgesia. Depende de las circunstancias en relación a la capacidad del cirujano y a la colaboración de la paciente. Y el abordaje, en este caso por ser posparto con útero cerca al ombligo, se hace por vía subumbilical. En relación a la vasectomía, hay dos opciones, con bisturí o sin bisturí, y la anestesia que se utiliza es local y en algunos casos, dependiendo del cirujano y la paciente, o el paciente, perdón, peridural. Para entonces rescatar las conclusiones de esta presentación en relación al rol de la anticoncepción en la prevención del aborto inseguro. La anticoncepción es el instrumento fundamental para que los ginecólogos trabajemos en salud sexual y reproductiva. Necesitamos actualización permanente para evitar un embarazo no deseado, el cual pudiera derivar en un aborto inseguro. Nuestros objetivos deben ser una buena interacción con la usuaria y su pareja, que haya una elección informada y el método que se elija debe adaptarse a la usuaria y su estilo de vida y que además garantice eficacia, seguridad y continuidad. Con esto doy por concluida mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cáceres, por su exposición. Pasamos a la sección de preguntas. Vamos a iniciar con el doctor Antonio Luz. Doctor, en todos los hospitales del Ministerio de Salud o de E-Salud, ¿se viene utilizando la AMEU para el tratamiento integral del aborto incompleto? Bien, nosotros en los últimos años, desde que iniciamos esta técnica en el instituto, nos hemos esforzado por capacitar, organizar y actualizar los protocolos de atención del aborto incompleto con esa técnica de la aspiración manual endouterina. Y lo hemos hecho en principio en los hospitales del Ministerio de Salud, tanto a nivel de Lima capital como a nivel de provincias. Tenemos conocimiento nosotros de que gran parte de los servicios, la mayoría, tienen ya los servicios organizados donde utilizan esta técnica de la aspiración manual endouterina bajo este enfoque de la atención integral del aborto. Como ustedes han escuchado, no solamente la aspiración manual endouterina, sino también es la consejería, la orientación y además lo que el doctor Eduardo Cáceres estaba comentando era una anticoncepción post-aborto. Nosotros tenemos conocimiento, es cierto, reitero, de que la gran mayoría de hospitales están trabajando con esta técnica de la aspiración manual endouterina, que tiene múltiples ventajas en realidad. Gracias, doctor. Sí, si me permiten agregar algo más, doctora Aida,
Sí, doctor Enrique, por favor. Sí, el año pasado, justo a propósito del proyecto que se viene realizando con la FIGO, se hizo una capacitación por primera vez en el Hospital Rebagliati. Esto es porque desde la jefatura del departamento promovieron que se debería utilizar la técnica de aspiración manual endouterina. Y esto también tenía mucho que ver el que no se pudiera comprar los equipos de aspiración manual endouterina en eSalud. Sin embargo, ellos ya han logrado que estos equipos puedan ser comprados por eSalud y parece ser que ya han empezado a usarlos recién en eSalud desde el año pasado. No sé cómo estará ahora, pero justo tenemos una capacitación para hacer al hospital de Angamos porque justamente están utilizando los equipos de aspiración. Hay que tener en cuenta que estos equipos de aspiración tienen un tiempo de duración. Entonces, y a veces no se gestiona bien el reemplazo de estos equipos, ¿no? Como ya lo mencionó anteriormente el doctor Antonio Luna, en el Instituto Nacional Materno Perinatal eso ya está como de rutina y entonces siempre se viene renovando los equipos cada cierto tiempo porque su uso es bastante con mucha frecuencia. Entonces hay que cambiarlo casi mensualmente, hay que cambiar porque hay 200, 300, 400 casos que se tienen que ver casi mensualmente y por eso que los equipos también tienen que gestionarse a través de la oficina logística para que puedan tener. Muchos hospitales del Perú han tenido, pero a veces uno va a visitarlos y no tienen porque se acabaron ya los equipos de aspiración y no los han vuelto a comprar, no ha habido un reemplazo. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Gracias, doctor Guevara. En realidad hay varios hospitales todavía del nivel 3 y del nivel 2 del Ministerio de Salud que todavía no están utilizando la MEI. Una pregunta para usted, doctor Enrique Guevara. ¿Existen contraindicaciones para el uso de la mifepristona? Sí, como todo medicamento, siempre hay que ver si hay algún tipo de alergia al uso de este medicamento. Lo otro que es importante recordar es que también si es que la paciente tiene algún problema en la coagulación, que está usando algún tipo de anticoagulantes, esas son cosas que uno debe tener mucho cuidado al momento de hacer este procedimiento con la mifepristona, porque recuerden que siempre va a haber sangrado, pueden haber también si hay trastornos de coagulación, también uno tiene que tener mucho cuidado. Y finalmente, como lo comenté anteriormente, la presencia de un embarazo ectópico también es una contraindicación que hay que tener muchísimo cuidado su uso en los pacientes. En realidad, a veces uno piensa que es un embarazo intrauterino y lo empieza a usar cuando resulta que era un embarazo extrauterino. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, doctor. Doctor Eduardo Cáceres, ¿cuáles serían las ventajas del uso de anticonceptivos en la atención posaborto inmediato? Una ventaja invalorable es el hecho de que si sabemos que el retorno a la fertilidad es rápido, en promedio a los 15 días, hay que aprovechar el mejor momento porque conocemos esa tendencia de muchas damas de ir solamente a los hospitales para atenderse de estas circunstancias, algo relacionado a su embarazo. Aprovechar entonces ese momento que están siendo intervenidas quirúrgicamente con la vía que sea vía legrado o sea aspiración manual endouterina, aprovechar que está ya en el quirófano y si ya ha habido, por supuesto, la difusión de las ventajas de toda la metodología, si es factible hacerlo ya lo más pronto. Vayamos al caso del DIU posaborto, se coloca en el mismo quirófano. Entonces, iniciar lo más pronto posible la metodología conociendo el retorno rápido de la fertilidad. Esa es la ventaja que yo mencionaría fundamentalmente.
Sí, doctor, realmente las mujeres que no salen con un método anticonceptivo inmediato, como usted dice, generalmente ya no regresan a su control y por lo tanto perderían la oportunidad de prevenir pues un futuro embarazo. Si me permite, doctora Oviedo, sí, doctor. Sí, agregar a lo que ha dicho el doctor Cáceres es que hay muchas mujeres que interrumpen ahora su embarazo porque es como ya lo había mencionado, hay un embarazo no deseado. Entonces, llega, por ejemplo, usan misoprostol, llegan con un aborto incompleto, se les hace su aspiración, luego se van a su casa sin un método anticonceptivo. Y luego, como dijo el doctor, a los 10 o 15 días, nuevamente la mujer puede ovular si está en el primer trimestre del embarazo y otra vez vuelve a salir embarazada y otra vez se vuelve a crear el embarazo no deseado. Entonces, hay un ciclo repetitivo de embarazo no deseado, aborto, embarazo no deseado, aborto, y es en ese ciclo repetitivo es que la mujer muchas veces se enfrenta a abortos en condiciones de riesgo y es donde se comete el aborto inseguro y es donde hay tanta mortalidad y tanta morbilidad. Por eso yo creo que es muy importante, como bien lo señaló el doctor Cáceres, que las mujeres deban salir con un método anticonceptivo porque finalmente cuando se les dice que vengan a su control ya no regresan. Entonces es una oportunidad perdida, igual como se comentó con la anticoncepción postparto. También si no salen con un método anticonceptivo es una oportunidad que perdimos y a las pacientes ya no regresan ya a los establecimientos de salud. Gracias, doctor. Doctor Antonio Luna, ¿por qué no en todos los hospitales se maneja ambulatoriamente el aborto incompleto no complicado y hasta las 12 semanas? Como sí lo hacen en el Instituto Nacional Materno Perinatal, como usted nos ha mencionado. Bien, digamos que acá hay dos factores que yo puedo considerar. Uno, que acá hay una memoria ancestral, antigua, que estas pacientes deben hospitalizarse de todas maneras. Esta es una memoria ancestral. Y la otra es de que dentro de los protocolos no se han logrado actualizar lo suficiente como para que estos procedimientos sean totalmente ambulatorios y esté íntimamente ligado a una capacitación de los profesionales que adquieran la seguridad para que puedan, para que puedan tener una cultura del manejo ambulatorio de estas pacientes. Esto ya es por este lado uno puede explicar ese punto. A nosotros nos ha costado en los primeros años aceptar que podemos manejar estos casos de manera ambulatoria. Se adquiere una seguridad en esto y creo que los demás hospitales pueden, con la experiencia que tienen, y eso lo estamos viendo de manera progresiva en la gran mayoría de hospitales, ya están trabajando en el manejo del ambulatorio, porque tiene múltiples ventajas, pero entre otras cosas baja los costos, disminuye el uso de las camas hospitalarias, hay menos impacto en la familia y en la mujer, en la resolución de este problema del manejo ambulatorio. Pero esto va a ir cambiando, por lo menos está cambiando. Yo creo que si hacemos estudio, la gran mayoría de hospitales sí están trabajando de manera ambulatoria con esta técnica y ya está totalmente comprobada desde hace un buen tiempo en el manejo ambulatorio reiterando, ¿no? Si me permite, doctora Oviedo, sí, yo ahí también, además de lo que ha dicho Antonio, es que yo recuerdo que hace más de 20 años, cuando las pacientes por aborto incompleto, no complicado, se hospitalizaban, había el otro problema que venía, era como un estigma que tienen estas mujeres, y venía la policía siempre venía, y nosotros, yo recuerdo muy bien que en la época de inicio de la residencia ya tenía que ir muchas veces a la fiscalía, porque se
asumía que todas las pacientes se habían inducido el aborto. Entonces nos preguntaba el fiscal, ¿quién ha hecho el aborto? ¿Quién ha inducido el aborto? Ustedes están tapando el aborto. Entonces, esto, cuando se empezó a trabajar el aborto incompleto y se empezó a manejarlo en forma ambulatoria, ya desapareció eso. Ya no volvimos a ir a la fiscalía y es mucho más seguro. Aún sigue siendo para muchos médicos ginecobstetras todavía como un estigma el manejo de una mujer que tenga un aborto incompleto. Eso es algo que, claro, toma un tiempo para poder cambiar ese pensamiento, pero ahí, como dice el doctor Luna, se viene trabajando, se viene haciendo, pero aún todavía uno puede llegar a escuchar a algunos médicos ginecobstetras que dicen, no, ¿para qué vienes acá? Ahora, si tú ya te has hecho tu aborto, entonces espera. Entonces es un maltrato que se da a las mujeres, entendiendo que sea un aborto, sea inducido, no inducido, como lo mencionaron anteriormente, siempre va a ser un momento muy crítico para la mujer, y entonces hay que entender a la mujer desde el punto de vista de su salud mental, y hay que tratarla como se debería hacerlo, con mucho respeto a todas las mujeres. Gracias, doctor. Esta pregunta es para usted, doctor Enrique. ¿Qué otros usos ginecológicos tiene la mifepristona? Bueno, la mifepristona, como yo lo había comentado anteriormente, desde el año 80 en que se elaboró esta antiprogestina, su uso fue justamente para interrumpir el embarazo. Sin embargo, se han hecho varios otros estudios, y no recuerdo si no el doctor Cáceres, pero también se ha utilizado como un método de anticoncepción de emergencia. Un anticonceptivo de emergencia se puede usar a una dosis de 20 o 25 miligramos y es muy efectiva su acción como un método de emergencia. En muchos países, como en China, por ejemplo, lo usan como un método anticonceptivo oral de emergencia. También se han hecho algunos estudios, varios ensayos, en que lo que se está tratando, por ejemplo, el problema de endometriosis, también asimismo el problema de miomas o fibromas uterinos, y últimamente a raíz de este mayor uso del implante subdérmico, dado que en algunas mujeres el implante subdérmico produce en algunas sangrado permanente, un sangrado abundante, también está indicado su uso de la mifepristona, pero a una dosis muy baja, que es de 10 miligramos. Entonces, creo que en el futuro vamos a ver que esta droga tiene muchos más usos de lo que nosotros pensábamos desde el punto de vista ginecológico y no solamente obstétricos. Gracias, doctor. Doctor Eduardo Cáceres, ¿nos podría mencionar nuevamente los beneficios de la colocación del dispositivo intrauterino en el posparto inmediato en relación a la colocación en forma más tardía, de repente 45 días? Sí, qué bueno. Realmente esta fue una experiencia que comenzó en el año 1988, justo en el Hospital Rebavier. En el 89 realizamos ya la experiencia y cuando fue exitosa empezamos ya con todo lo que significaba diseminar el método en el Perú y a otros países. La idea en esos momentos era que se aprovechara el momento de la llegada de la mujer al hospital para atención de su embarazo, del parto, y hacer que saliera con el niño en brazos y con un método anticonceptivo. Por supuesto, siguiendo todo lo que significaban criterios de inclusión y parámetros para que todo fuera con información adecuada. De tal manera que esa fue la gran ventaja. Mucha gente en esas épocas, 88, 89, no volvían más al hospital. Y de esa manera, porque nosotros fuimos capacitados por ginecólogos mexicanos, lo logramos. Entonces se aprovecha ese momento que llega la mujer para el parto, si reúnen las condiciones, no hay indicios de problemas infecciosos o contraindicaciones, y procedemos a la inserción. Y por supuesto también la parte de la costo-efectividad, porque
Es una sola sesión, sea en el tópico o sea en la sala de exclusivo, para colocar el método, no requerir después a los 45 días a la colocación. Nosotros aquí a los 30 días procedíamos a citar a la paciente para tratar de ver el efecto y también recortar las guías del dispositivo, que a veces quedaban largas. Esa es la gran ventaja, aparte de la costo-efectividad y hacer que la mujer salga del centro hospitalario con método anticonceptivo. Muchas gracias, doctor. Doctor Antonio Luna, ¿conoce de algunos establecimientos de salud 1-4 que brinden atención integral del aborto incompleto con ACMEU? ¿O en todo caso se podría brindar esta atención en el primer nivel de atención? Creo que se ha quedado frío con tu pregunta, no se mueve, congelado. Sí, Doctor Luna. Hospitales en general, y en general los hospitales que yo conozco a todos, porque nosotros hemos participado. Sí, dígame, ¿me está escuchando? Sí, ¿no? Un poco entrecortado, doctor, no sé Ya. si podría volver a repetir, por favor. Bien, en relación a la pregunta que usted me hizo, los hospitales de provincias, aunque a uno le parece extraño, son los hospitales de provincias, hospitales antiguas, para cambiar los protocolos. En los hospitales en general, hospitales generales, el Ministerio ya han cambiado toda su normatividad, sus protocolos y su trabajo para la atención ambulatoria del aborto completo. No hemos llegado, es cierto, aún, pero eso es la debilidad que hay en el primer nivel, a los centros de salud 1-3, 1-4, no se ha llegado, porque todos debemos conocer de que hay niveles, hay ya tenemos una debilidad en esos niveles, pero los hospitales en general sí están trabajando ya con la atención ambulatoria del aborto incompleto. Si me permiten agregar a lo que ha dicho Antonio, creo que es importante, hay un trabajo que están haciendo, por ejemplo, en la parte de Lima Sur, en el Hospital María Auxiliadora. Ha llegado el Hospital María Auxiliadora, hace la atención ambulatoria del aborto incompleto, fue justamente uno de los primeros hospitales cuando estaba el doctor Tábara, que empezaron a manejar ambulatoriamente el aborto incompleto, creo que mucho antes que el instituto, pero como es el único hospital que hay en el sur, pues tiene una gran demanda. Eso ha hecho que establecimientos 1-4 que están alrededor, no estoy seguro, no recuerdo si es en Villa María del Triunfo o por toda esa zona de Villa El Salvador, están empezando a atender también, han empezado a capacitarse, y como los 1-4 tienen médico ginecobstetra, pueden manejar los abortos incompletos hasta 12 semanas no complicados. Es algo que recién han empezado a hacer y creo que les ha dado muy buenos resultados y han disminuido enormemente la demanda que tiene el María Auxiliadora, porque ese hospital ha quedado muy chico ya para la enorme demanda que tiene de pacientes. Así que eso sería una muy buena experiencia, una buena lección aprendida de que se puede implementar eso en las otras zonas de acá de Lima, o por ejemplo yo diría en San Juan del Urigancho, en Piedraliza, por ejemplo, ¿no?, que está tan cerca del instituto y que podría ser una manera de disminuir un poco el número de atenciones de aborto incompleto, porque en Piedraliza, como lo sabe muy bien el doctor Luna, hay médico ginecólogo las 24 horas del día. Entonces, estos casos de abortos incompletos no complicados podrían ser fácilmente tratados por el médico especialista y capacitado en el primer nivel de atención, ¿no? Quería agregar. Gracias, doctor.
Una pregunta para usted, doctor Ernesto Guevara. ¿Existe alguna ventaja entre el tratamiento médico del aborto en situaciones clínicas como aborto espontáneo, aborto incompleto, muerte fetal intrauterina en relación al aborto quirúrgico? Bueno, como mencionó anteriormente el doctor Antonio Luna, si nosotros tenemos un aborto incompleto, no complicado y hasta 9 semanas, uno podría utilizar tranquilamente el misoprostol, un tratamiento médico, él lo mencionó, 600 microgramos por vía oral, dosis única, y con eso se tiene una alta tasa de efectividad, más del 95%, y con eso uno no tendría que estar haciendo una aspiración o un legrado. Es mucho más práctico porque la mujer puede retornar rápidamente a su casa y el sangrado va a ser mucho menos todavía que una menstruación. Así que tiene una enorme ventaja en que se puede implementar el uso del misoprostol en el tratamiento del aborto incompleto, no complicado hasta las 12 semanas. Ahí el reto es que el médico ginecobstetra tiene que hacer adecuada evaluación y decir, este es un aborto incompleto no complicado, o sea, no hay infección, no hay signos de hemorragia. Entonces, podemos manejar a esa paciente. La Organización Mundial de la Salud dice y recomienda que se le debe dar 3 tabletas de misoprostol bioral y regresar a la semana a su control. Es muy seguro y es muy eficaz. Entonces, hay una enorme ventaja porque ni siquiera tendríamos que hacer uso de lo que ha mencionado el doctor Luna, del manejo ambulatorio, de usar AMEU y la sala de operaciones de AMEU. No tendríamos que hacer ese uso. Eso reduciría enormemente los costos y los gastos y el presupuesto de un establecimiento de salud que, como siempre, son bien reducidos, nos aliviaría muchísimo. Yo creo que ese es en un futuro muy cercano se debe empezar a implementar esto para mejorar la calidad de la atención y también disminuir los riesgos que pudieran haber cuando uno usa un método quirúrgico, a pesar de que la aspiración es muy, muy efectiva y con muy pocas complicaciones. Es mucho mejor si uno hace solamente un tratamiento médico, definitivamente es mucho mejor. Gracias, doctor Guevara. Y la última pregunta para el doctor Eduardo Cáceres. ¿Existen obstáculos que enfrentan las mujeres que quieren utilizar anticonceptivos? Sí, yo creo que lo que serían las famosas barreras, que muchas veces dependen del profesional que debería brindar un buen servicio anticonceptivo. Muchas veces esto está en manos de personal no médico y lamentablemente cometen hasta errores en ese sentido, ponen una serie de barreras que dificultan el acceso a los métodos anticonceptivos. ¿Y por qué no decirlo? Inclusive hay profesionales médicos que tienen barreras personales o de otro tipo y que hacen un poco difícil el acceso a los métodos anticonceptivos. Por eso siempre tenemos en mente que el ginecólogo debe tener siempre un proceso de actualización durante toda su vida. Realmente eso va a ser de mucho peso para estos casos. Bueno, hay una pregunta del público, pero estamos en la hora. No sé si me permiten que la haga. Bueno, procede. ¿Existe algún estudio que apruebe el uso de misoprostol para aborto diferido? Bueno, en el aborto diferido ya se ha detenido el embarazo, por lo tanto ahí lo único que se debería usar es misoprostol. Como mencioné anteriormente, la mifepristona sirve para interrumpir el embarazo, se detiene el embarazo porque es una antiprogestina. En un aborto diferido, lo único que debería usarse es el misoprostol y va a ser mucho más fácil. Esa misma pregunta le hice alguna vez al doctor Aníbal Faúndez y él me dijo, en estos casos lo mejor es usar misoprostol y va a ser mucho más rápido la evacuación uterina.
Nuevamente un agradecimiento especial a los 3 expositores por sus magníficas ponencias. Cedo la palabra al doctor José Pacheco. Muchas gracias. Ha sido un simposio muy interesante y por otro lado hemos aprendido bastante de lo que se está haciendo ya en el Perú por algunos años y cada vez se perfecciona. Hay bastante docencia el día de hoy y yo creo que todos los participantes han tenido la posibilidad de aprender cosas nuevas sobre este aspecto. Quedan como recomendaciones de la prevención del aborto inseguro, la educación sexual integral, fomentar el diálogo familiar, elaborar programas de educación. Especialmente cada clase de población atendida seguramente requiere una dirección de esa educación. En segundo lugar, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, incluida la anticoncepción de emergencia. Y tercero, la prestación de servicios legales de aborto seguro, que lo practique una persona o un equipo con competencias necesarias, con métodos farmacológicos o con métodos quirúrgicos ambulatorios. Los felicito por la ponencia, la moderadora por la moderación y me despido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Pacheco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, doctor Pacheco. Eduardo. Estoy muy agradecido. Enrique. Organizadores. Eduardo. Gracias, doctor Pacheco. Gracias, Eda. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.